Bueno, un verdadero honor estar aquí, compartir con ustedes algunos apuntes que hemos venido haciendo y trabajando en relación a un tema que es apasionante, que es la creación artística y específicamente de la poesía en Venezuela. Debo en primer lugar agradecer la invitación del Senal. Es una tremenda oportunidad para que los que progresivamente hemos venido trabajando ciertos temas tengamos una ventana de poderlas intercambiar. Me acompaña el poeta Rafael Cárdenas, paisano, un excepcional escritor, lo va a demostrar aquí, un muchacho que le vengo haciendo seguimiento de hace bastante tiempo, pertenece a una generación, por decirlo rápido y mal, que agrupa poetas, ensayistas y narradores del estado de Trujillo, que verdaderamente tienen un talento excepcional. De hecho, uno de los proyectos en los que estamos trabajando es una antología que va a permitir la actualización de la poesía trujillana, un trabajo que, si bien es cierto, nominalmente enuncia un espacio demográfico, da cuenta de un universo literario muy enriquecedor. Hoy, en la actividad que hoy nos ocupa, hemos tratado de circunscribirla a las coordenadas puntuales de las últimas compañeras que han tenido primero la osadía de enfrentarse a la escritura y, en segundo lugar, de ganarse un espacio dentro de la poesía venezolana, ¿no? Específicamente, lo que vamos a exponer acá tiene que ver con tres autoras que han ganado o han tenido una mención de honor del premio Estefanía Mosca, uno de los premios que en los últimos años ha ganado y nos ha mostrado un espacio de creación literaria bastante significativo. Hacia los años 90, los espacios de creación literaria en Venezuela estaban más circunscritos a la producción de las universidades. Muchos de los poetas más significativos estaban en espacios universitarios. Hoy día, debido a la aparición de un conjunto de bienales, de premios nacionales, esa producción literaria se ha desplazado del espacio universitario a estos lugares. Entonces ahí hemos encontrado una gran cantidad de autores y de autoras cuyo trabajo es tremendamente significativo y que además requiere de un estudio. Generalmente sucede con el hecho literario que la obra que se produce en un momento puntual se la deja en el abandono porque se piensa en la metáfora del tiempo como el que debe mirarla para ver si esa obra vale en su tiempo. Yo en eso no creo. Yo tengo muchos años trabajando en la producción literaria de mis contemporáneos, de los más jóvenes. Me interesa muchísimo el trabajo anterior que hicimos. Revisamos una gran cantidad de autores venezolanos, hombres, mujeres, cuyas edades no llegaban a los 30 años y la capacidad literaria era tremenda. Entonces, en este caso no nos agrupa el tema de la edad, no es el elemento conciliatorio para delimitar el trabajo. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar a tres autoras, Bielsi Arias del estado Carabobo, Indira Carpio y María Alejandra Rendón, que son de las tres. Bielsi ganó una mención de honor en el año 2012 y las otras dos son ganadoras del premio Estefanía Mosca. Pero como diría Gerald Genet, este sobretexto literario nos permite y lo que nos busca es tratar de adentrarnos en ese espacio de la producción literaria, específicamente que está en manos de la mujer venezolana. Fíjense que en los años 90 ganó mucho terreno un concepto que afortunadamente no tuvo sustento para mantenerse, que era algo que llamaban la literatura femenina, una manera a través de la cual querían organizar la escritura de la mujer. Y digo que se vino abajo porque el concepto en sí mismo no tenía ningún soporte, simplemente se utilizó como una suerte de categoría para sumar a las mujeres dentro de la antología. Progresivamente, en el transcurrir del tiempo, muchos de los teóricos que postularon esa apreciación se dieron cuenta que realmente no tenía sentido, porque sería ver características dentro de una obra de carácter fenotípico en donde realmente no aparecen. Muchas de las autoras que se presentan en los concursos en los cuales yo he tenido la oportunidad de ser jurado utilizan cualquier seudónimo, no necesariamente un seudónimo femenino. O sea que cuando tú estás leyendo la obra de una autora, no necesariamente sabes que sea una mujer. Yo
particularmente incluso dentro de mi propia obra, he tomado la voz de la mujer, de muchísimas mujeres. En La ruina de la casa, por ejemplo, hay algunos poemas en donde la voz narrativa, la voz poética es de una mujer. Igual sucede con El cuaderno palestino, entre dos de los libros que tengo. Allí aparece una voz femenina, porque además esa voz siempre es inherente a situaciones que probablemente desde la perspectiva del hombre no la podemos sentir. Así que para mí ese desplazamiento no es para nada normal. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo he preparado un trabajo bastante extenso sobre esto. Por supuesto no lo voy a leer todo porque una de las cosas que más nos interesa en una actividad como esta es escuchar la poesía de nuestro amigo Rafael, pero voy a hacer algunas referencias puntuales sobre lo que hemos venido trabajando, porque además lo que pretendo aquí es homenajear a estas mujeres que han tenido el atrevimiento de asaltar los géneros. Es un aspecto bastante significativo. Cuando usted abre cualquiera de los libros de estas autoras, te vas a encontrar que esta poesía la puedes, incluso guardando una semejanza con Rayuela, puedes empezar por donde tú quieras. Todos los géneros están entrecruzados, hay una poesía híbrida bastante rica. No hay dentro de ellas aquella sensación de rigidez o aquel trabajo donde se anteponga lo académico, todo lo contrario. Hay un río de sensaciones, de sensibilidades, una búsqueda de un yo que consiste más en generar preguntas que respuestas. Todos sabemos además, cuando uno observa el espacio literario, cuando hace zoom sobre él, te vas a encontrar que muchísimas autoras, de Sor Juana Inés de la Cruz, George Sand en adelante, o han tenido que utilizar el nombre de un hombre o han tenido que someterse a las reglas de una determinada sociedad para poder abrirse, para poder darle voz a la palabra que buscan. Y esa palabra que buscan generalmente es reivindicativa, trata de poner las cosas en su sitio, no impone un matriarcado como a veces se lo piensa, porque las reglas del patriarcado son demasiado fuertes dentro de la cultura venezolana, subyacen y además muchas veces ellas mismas lo reconocen en su propia construcción verbal, en la propia simbiosis que establecen de su propia obra. Saben que ese patriarcado sigue, a pesar de que la obra reclame, la obra pregunte, la obra cuestione, el patriarcado sigue circulando y estableciendo la nomenclatura sobre la cual socialmente se va a mover todo esto. Lo que sí ellas dicen es a ese patriarcado que es casi el patriarcado de vigilar y castigar de Foucault, lo que le están diciendo es, bueno, a pesar de esas imposiciones culturales, esta voz que está aquí, esta voz que está diciendo cosas, tiene unos referentes. Una de las cosas más extraordinarias que tienen nuestras escritoras es el trabajo sobre la memoria. Eso es fantástico, porque es una memoria elíptica, temporal. Cuando se está mirando hacia los referentes de lo sucedido, el pasado no necesariamente refleja del ayer, no, es un tiempo continuo, es una suerte de revisión, pero de reivindicación también de un conjunto de estamentos que las constituyen como figuras importantes, pero que han sido reducidas por una sociedad que de alguna manera se encarga de imponerla. Fíjense que una de las primeras cosas que yo hice fue, bueno, vamos a revisar nuestras antologías, vamos a revisar a las personas que han hecho trabajos de antología, y entonces desde la no sé, la del 40, Otto de Sola, los 2 tomos, bueno, eso es lo que hemos dado cuenta, son 76 autores, aparecen apenas 5 mujeres. Uno cuando revisa el contexto de esa época se da cuenta que estas mujeres que pudieron entrar a esa antología lo hacen casi de milagro, porque la exposición misma de la figura de lo femenino como autora de un texto era un avance dentro del espacio literario para la mujer, pero era un espacio de agresión para ellas mismas, porque inmediatamente esa misma sociedad que hoy dice y reivindica los derechos y todas las cosas, es la misma que antes la agredía. Entonces, yo voy a leer algunos fragmentos de lo que más o menos he venido trabajando. Posteriormente se entregará un trabajo mucho más amplio, porque además tenemos que, a todo lo que afirmamos, tenemos que sustentarlo con el trabajo teórico necesario, porque eso le da mayor fuerza a lo que estamos diciendo, le da mayor verosimilitud, y además no nos queda la percepción de que lo que estamos diciendo es por mero capricho. Yo, de hecho, como además yo tengo 2 horizontes de trabajo. En Venezuela trabajo muchísimo la poesía de mis contemporáneos,
ahora estoy muy metido con la producción poética de nuestras autoras venezolanas, pero a su vez también tengo un amor muy particular tanto por el euskera como la tierra vasca. Entonces, generalmente juego mucho con estas palabras. La ponencia yo la intitulé Emakume Poema, que significa poema de mujer en euskera, y pretendo trabajar, es decir que de esos clandestinos atrevimientos a los incendios de la piel, hoy tenemos un conjunto de autoras, lo decían en la entrega del reciente del último premio Estefanía Mosca, nos damos cuenta que esa fuerza poética está del lado de un sector de la población venezolana que no había tenido la oportunidad incluso de participar en esta actividad. Y eso es tremendo, eso es tremendamente significativo. Los premios los cuales uno, porque yo he trabajado mucho de jurado de esos premios, pues también tienen su adversario. Hay gente que dice, no, hay una diarrea de premios en Venezuela, pero es que eso es lo que nos ha permitido conocer a un conjunto de autores a los cuales no teníamos acceso, a los cuales no podíamos llegar, porque para un autor que tiene un poemario inédito, que tiene un conjunto de cuentos que son inéditos, pasan los tiempos y la editorial a veces ni le responden. Entonces, a veces se surgen estas circunstancias que terminan siendo una hermosa causalidad que después nos permiten, aunque sea en el espacio digital, nos deja el registro de esa construcción poética. Entonces, voy a leer brevemente algunas de las cositas que tenemos acá para que se puedan sustentar desde el punto de vista teórico y para que podamos también dejar como registro del trabajo la argumentación que lo sostiene. Entonces, como les decía, yo lo intitulé así, Emakume Poema, que en euskera significa poema de mujer, de los clandestinos atrevimientos a los incendios de la piel, acercamiento a la obra de 3 autoras venezolanas. No debería existir el menor asombro posible cuando por una circunstancia esencialmente literaria, un hombre sin el mayor de los atributos inherentes a la erudición, decide acercarse a la poesía de sus contemporáneos, es decir, alguien que se ocupa de esos otros que andan sacándole chispas al hastío, que andan quedándose detenidos justo allí donde otros pasan de largo, quién sabe si para inventar nuevos acordes dentro de las palabras que ya conocemos. Pero no es así, sobre todo cuando con suma normalidad le dices a un funcionario de turno en la biblioteca de siempre, ¿me permite por favor el poemario en defensa propia de María Alejandra Rendón? Insisto, no debería sorprenderse nadie, sin embargo pasa y sigue sucediendo porque esas interminables injusticias se han naturalizado de forma tan recurrente que leerlas a nuestras autoras se traduce de forma continua en un acto de cierta extrañeza. Todo esto tiene su consabida historia, sobre eso subyace un conjunto de elementos que hacen que eso suceda de esa forma. Vamos a hacer rapidito un poquito de memoria. La muy pulcra antología de Otto de Sola, publicado en 1940 con prólogo, y lo voy a decir así como lo aprendimos en la ULA Mérida, de don Mariano Picón Salas, aparece allí en el tomo 1, allá hay 51 autores. Eso evidentemente para la época hay que contextualizar, hay que ver lo que significa en 1940 hacer una antología de la poesía de tu país, es decir, cuando probablemente todavía te estás preguntando si existe el país. Hoy en día, cuando yo trato de hacer una antología de cualquier ámbito, sea demográfico, generacional, no solamente estoy pensando en la producción que me envía el autor, sino es que hay una ciberproducción que te desborda de tal manera que hay un conjunto de autores nuestros, que no necesariamente están afuera, también están dentro, pero que están siendo leídos por una gran cantidad de gente, porque el ciberespacio te permite eso. Te permite que los autores estén en cualquier lugar del mundo cuando el lector lo requiera. Entonces, bueno, nada sencillo de manejar, sobre todo considerando que la búsqueda intentaba Otto de Sola mostrar a la moderna poesía venezolana en 1940. Allí, en ese primer tomo, solamente aparece una sola mujer en el primer tomo donde hay 51 autores. La prístina bendecida de eso es Mercedes Pérez de Freitas, una autora venezolana nacida en Cantaura en 1885. Murió en el 21 en la misma población. 3 poemas de ella
hacen que la poesía, que la antología diga en el primer tomo que son hombres y son mujeres. O sea, solamente 3 poemas de ella, que además debió haberle costado mucho a Otto de Sola para ubicarla, porque estoy diciendo, no, yo no estoy diciendo que Otto de Sola fuese un misógino, que no incluía mujeres, no, sino que hay que ubicarse en el tiempo, hay que ubicarse en el contexto de lo que eso significa, y que una autora tenga la valentía en 1940 de decir, yo sí soy escritora, yo me dedico a esto, y aquí están mis poemas. Bueno, en el tomo número 2, ganamos un poquito más de terreno. Ahí hay 75 escritores, solo 6 son mujeres, solo 6. Pero de todas formas es un avance porque cada autora tiene entre 3 y 4 poemas, es decir que sumamos 6 por 4, 24, no, Luna, sí, está estudiando la tabla. Eso significa, y para mí es importante nombrarlas, porque además son autoras que ninguna ha sido reeditada, salvo la última que voy a mencionar, pero la mayoría de estas autoras no han sido reeditadas y muy poco estudiadas. Ahí está Clara Vivas Briceño, Luisa del Valle Silva, Ana Mercedes Pérez, Ada Pérez Guevara, Pálmenes Barza, y la que conocemos más, que es Enriqueta Arbelo Larriba, que sí ha sido reeditada, pero las anteriores casi nadie la estudia, muy poca gente las conoce, y aparecen en esa primera antología. Entonces, bueno, en la suma total diríamos que tenemos 126 autores, de los cuales solo 7 son mujeres. Ya voy a ver el vaso a la inversa, no voy a pensar, no voy a sopesar el hecho de que es una proporción pequeña, no, para mí sí es significativa porque son de alguna manera las que están abriendo la compuerta de lo que vendrá posteriormente. Entonces eso es lo significativo de este hecho, no me voy a detener a pensar en que, bueno, sí es minoritario, evidentemente que lo es, pero son esas primeras mujeres, ese primer paso es significativo para lo que posteriormente viene. Hay un trabajo de Diego Rojas Asmat, compañero de la Universidad de Mérida. Él hace un trabajo, está en la red, un trabajo completo sobre el tema de las antologías en Venezuela, muy completo el trabajo. Toma incluso como referencia el nombre de Juan Liscano, el panorama de la actual poesía venezolana, ¿no? Y ahí él, en ese trabajo que está en la red, va mostrando progresivamente cuáles son los autores que se van compilando eso y además los criterios que se establecen para eso. No lo hace de la perspectiva de género porque no es de su interés. Yo hago la revisión desde la perspectiva de género porque es una cuestión que me interesa a mí, que es lo que yo intento aportar. Pero de toda la revisión de esas antologías, en las cuales se incluyen la de Juan Liscano, yo las tengo por acá, está número 1, la de Juan Liscano, la de Gonzalo Picón Febres de 1906, la del mismo Mariano Picón Sala del 40, que se llama Formación y Proceso de la Literatura Venezolana, la de José Barrios Mora del 48, el Compendio Histórico de la Literatura Venezolana, Pedro Díaz Ceija, Historia de la Antología de la Literatura Venezolana, la de José Ramón Medina, 50 años de literatura venezolana, y el ya mencionado trabajo de Liscano, asumado a la antología. El 91% de los autores que aparecen ahí son hombres, en la mayoría de esos compendios. La participación de la mujer es minoritaria durante casi todo el siglo XX. Es más, hay un dato bastante curioso que se los voy a comentar ahora. La antología de la histórica poesía venezolana, una de las más completas, que la publica Julio Miranda en el 96, por edición además de la Universidad de Puerto Rico. Julio Miranda hace la selección de los textos, es la persona que hace una antología que incluye más mujeres. Él es el que hace una antología de los últimos tiempos en donde incluye más mujeres, ya lo vamos a detallar. Julio Miranda suma ahí autores desde 1906 hasta 1996. Es una belleza, yo no la traigo porque por el tema del espacio, pero una belleza de antología que además tiene un registro muy bien detallado de la inmensa mayoría de nuestros autores. Pero fíjense, por ejemplo, ahí en esa antología aparecen 59 autores, de los cuales 19 son mujeres. Otra vez un nuevo avance. Ahora, lo curioso es esto. Una de las autoras que él trabaja, que es Yolanda Pantín, que le aparece allí, él dice lo siguiente de ella. Julio Miranda dice, es uno
de los nuevos poetas venezolanos, que ha recibido mayor atención de la crítica y el público. Si yo leo esto fuera de contexto, yo estoy pensando en un nombre. Estoy pensando en un nombre. Es decir, porque también la crítica no estaba acostumbrada a trabajar este tipo de textos. La crítica se enfrenta a la producción literaria de nuestras autoras bajo y sometido, instaurado con todos los elementos constituyentes de lo masculino. Y es hasta, cuando digo normal, no digo que se justifique. O sea, una cosa es decir, pareciera normal porque el ámbito de construcción verbal, el ámbito de análisis metafórico, da esa sentencia. Eso no significa que uno lo justifique. Describir un hecho no significa justificarlo, y menos en este caso. Entonces, aparece eso. Es curiosamente, porque la antología yo la he revisado muchísimo, es a la única autora que se refiere bajo estos términos. A las otras sí les habla con términos de mujer. De hecho, Bielsi Arias, que es una de las autoras que estamos trabajando aquí, tuvo un año trabajando con la poeta Ana Enriqueta Terán y fue su transcriptora de muchísimos poemas inéditos que la gran escritora trujillana había dejado. Y una de las primeras preguntas que yo le hice a Bielsi cuando la conocí, yo le decía, ¿cómo le gusta a la maestra Ana Enriqueta Terán que la llamen? ¿Poeta o poetisa? Porque esa es otra gran discusión. Una inmensa y una gran discusión, ¿no? Hay unas autoras a las que no les gusta el término poeta, prefieren utilizar el poetisa. Bueno, me dijo, yo siempre que conversé con ella, me dijo, a mí eso de poetisa no me gusta, me parece marica, decía. Eso me parece marica. A ella le gustaba que le dijeran poeta, era una decisión personal de ella, de una autora de pleno siglo XX. Hoy día quizás la acepción, que además es una palabra francófona que por mediación de la aparición de literatura escrita por mujeres devino en el castellano, entonces bueno, ya queda a criterio yo. En las tres autoras que yo trabajé aquí, nunca les pregunté qué preferían ellas. Bielsi sí da varias entrevistas en donde se la reconoce como poeta y no se molesta por eso, pero es un campo también al que hay también que acudir con manos de seda, porque es un campo minado, es un campo donde hay... ¿Y por qué es un campo minado? Porque esencialmente la construcción teórica de estos universos, toda la construcción que lo sustenta, está supeditado bajo la premonición desde la perspectiva de lo masculino. Es decir, los críticos somos nosotros. De hecho, yo no encontré una antología escrita por mujer. Seguramente existe, yo no la encontré, pero seguramente existe. Yo no sé si Mirla habrá trabajado alguna antología de la poesía venezolana hecha por alguna mujer o alguno de los serios estudiosos de estos ámbitos, pero yo no la encontré. Seguramente pronto aparecerá. Pero entonces da la sensación también de que muchas de nuestras autoras, bajo esa premisa del soporte, del sustento, de todos los elementos culturales que subyacen a estas imposiciones, entonces no se ha dado ese paso. Seguramente pronto se dará. Bajo esa premisa del criterio que establece aquí Julio Miranda, entonces nosotros tenemos que comenzar a reconstruir eso, tenemos que comenzar a hacer unos desplazamientos, porque no son solamente desplazamientos gramaticalmente de género, son desplazamientos semánticos, son concepciones que van a trastocar lo que evidentemente somos como seres humanos. Es decir, cuando nosotros estamos trabajando la poesía de una autora venezolana, estamos trabajando la poesía, la visión, la sensibilidad, la pasión, todo lo que subyace al ejercicio de la escritura de una mujer que ve el universo distinto, evidentemente, como es lógico, de la perspectiva que puede tener un hombre. Y una mujer joven, y una mujer adulta, y una mujer con experiencia, y una mujer que ha vivido, y una mujer que apenas, como a veces nos hemos encontrado con un conjunto de autores, ahora que llegaron los jóvenes de bachillerato, de muchachitas muy jóvenes, que a los 12, 14 años están escribiendo una poesía que cuando tú empiezas trabajo de sociólogo a intentar categorizar, a intentar organizar, no siempre te dan los elementos, porque nace además de una palabra muy significativa que es la irreverencia. Y eso es algo que aporta mucho al circuito general de la poesía venezolana. Bueno, para ir terminando, porque no me quiero extender muchísimo,
Este, puedo decir, por ejemplo, en el caso de la poesía de Bielsi Arias, 1982, además una autora tiene varios poemarios. Yo específicamente me fui a Los Difuntos. Los Difuntos es un libro hermosísimo, hermosísimo. Eso es uno de los textos más hermosos que yo he leído en Venezuela, de una construcción, de un lenguaje que nos invita a una sensibilidad extraordinaria. Son poemas en su mayoría muy breves, no tienen necesariamente un título, son de una fragmentación que disponen la sensación de la poesía a un espacio a través del cual el lenguaje es el gran protagonista, pero también la propia experiencia supeditada a la memoria, porque para este caso Bielsi vivió en un espacio bastante rural, tremendamente rural, y todo eso está muy reflejado en el texto. Para la gente de la ciudad, la relación con el difunto es una relación que termina en el momento en que a la persona la entierran o la incineran. Los que somos del campo no tenemos esa experiencia. Nosotros visitamos más consecuentemente los cementerios, hablamos con los muertos se nos aparecen por todos lados. No hay una frontera. Por eso, por ejemplo, por eso es que cuando Juan Rulfo escribe a Pedro Páramo, mucha gente que lo lee en el campo dice, pero si esto pasa aquí en Escuque, esto pasa aquí en Boconó, esto pasa aquí en tal lugar. Cuando el hermano de Pedro Páramo le lleva la serenata a la muchacha y está cantando y cantando, sale la otra señora y le dice, mira, fulanito, andate a descansar, que tenés como 2 meses que te moriste. Es decir, no sabemos realmente quién está o quién no está vivo. Y cuando uno lee al poeta, al gran poeta Ramón Palomares, o a muchos de los autores nuestros en Trujillo, nos damos cuenta que esos límites entre la vida y la muerte realmente se desbordan. Aquí me acompaña Susana Segovia, que estudió la maestría conmigo en Chile. Tuvimos la oportunidad de visitar uno de los campos más terroríficos que tenía Pinochet, que se llama Villa Grimaldi. Ahí el concepto de la muerte hay que sopesarlo, hay que volverlo a plantearse, preguntárselo. Parece que los botones de la gente torturada allí, los que le hacían todo ese tipo de cosas, te hablan. Los tipos están parados ahí, tienes esa sensibilidad para descubrirlo. Los tipos te dicen, ¿sabes qué? Yo estoy aquí me mataron, todavía no he encontrado mi cuerpo, anda a buscarlo. Entonces, ese tema de lo universal está muy presente en esta poesía, particularmente en la poesía de Bielsi, que nace, y esto además esto es muy hermoso, nace de un registro rural para convertirse en un discurso universal, porque trasciende lo demográfico, porque trasciende lo tremendamente. Usted agarra ese texto, lo traduce al francés, al portugués, y se lo lee cualquiera de esas personas, de los espacios incluso hasta urbanos de esos otros países, y va a haber una identificación, porque además el trabajo verbal es muy armonioso, es una poesía de mucha luz. Entonces, en este caso, por ejemplo, además el trabajo anterior, Transeúntes, también está tocado por esos elementos. En el segundo caso de nuestra segunda poeta, voy a leer rapidito lo que puse aquí, dice irreverencia, desconcierto, preguntas que son respuestas, ruptura de los hilos tradicionales del poema, una propuesta que desborda los límites de lo establecido, lugares comunes que son hechos polvo, una cosa magnífica de nuestra autora, es que todos esos constructos a través del ritmo, la imagen, la metáfora, el símil, son capaces de convertirlo polvo para construir nuevas formas de la apreciación de lo poético. ¿Y lo hacen cómo? Lo hacen rompiendo los límites de los géneros. Perfectamente estás leyendo un poema, pareciera el fragmento de un poema y después te encuentras un poema en prosa. Y eso es extraordinario porque además rompe con aquella construcción en el que pensábamos que la única forma de hacer poesía era el verso y entonces la única forma de hacer poesía poética era acercándose incluso más al tema del cuento, ¿no? Que a veces pasa, no, se mantiene ese sentido. Y eso está presente en Frutos extraños de Indira Carpio, que en 2018 ganó el premio Estefanía Mosca. Ese es un trabajo cuya mayor virtud es la mistura de la prosa y el verso en una comunión donde la palabra enuncia y denuncia las atrocidades vilmente naturalizadas. Eso es también un espacio bien interesante. Estas voces vienen no a
a solamente hacer un tipo de señalamientos, de denuncia. No, venimos a denunciar, no, yo vengo aquí a la RAI. No, no, no. Esto es un trabajo que intenta desmontar un conjunto de acciones que no solamente en la poesía venezolana, en toda la sociedad venezolana están naturalizadas. Están naturalizadas. Hay un poema que escribe Bielsi sobre su padre, en donde le dice: te perdoné todas las borracheras que durante la noche, cuando yo debajo de la cama me colocaba. Esas son cosas extraordinarias. Es extraordinaria porque además, independientemente de la voz, de la edad que pueda tener Bielsi, es la voz de una niña. Es la voz de una niña que está reclamando en un espacio que ya no es presente. Por eso la memoria es atemporal, por eso el trabajo del registro de la memoria es atemporal. Porque no, cuando estamos hablando de ayer no estamos hablando de pasado, estamos hablando de un presente continuo, que lo que intenta es mirarse para seguir adelante, porque no se puede detener además, porque el registro no se puede detener. Bien, en el caso de defensa propia, que con este voy a cerrar, de María Alejandra Rendón, esto viene a ser un texto con tanta personalidad, diseñado con tanta fuerza, que la poesía lo acompaña de forma natural, desde el principio hasta el final, desde la primera dedicatoria hasta la última palabra. Esto es un texto en el que la poesía acompaña la palabra. Es una cosa extraordinaria. Desde su entrada, es decir, desde la invitación a su mundo de reinvenciones metafóricas, es un desafío que abre paso a la premisa incuestionable de una fuerza poética que es casi imantadora. Es una percepción mía como lector, pero que estoy seguro, porque lo que más quiero yo con un trabajo como esto es invitarlo a leer nuestras autoras, lo significativo de su obra. Esto trae como consecuencia que parte de sus incidencias semánticas tengan un anclaje en formas nominales, además que han caído en desuso. Uno lee mucho de esta autora y encuentras palabras que ya por ahí no las escuchas: guarapo, mudar, untar, mal de ojo. Porque además hay una mezcla, en el caso de María Alejandra no es una autora que venga del espacio rural, pero las referencias sí lo son, hay muchas referencias. En el circuito de la poesía venezolana hay muchas referencias hacia esto y se notan los epígrafes. Se notan los epígrafes con los que trabajan. De hecho, esa es otra puerta que se abre tremendamente, porque ellas nos dan la oportunidad a través de los epígrafes de descubrir a otras autoras, no necesariamente venezolanas, incluso de otros países. Autoras que aquí, desde el punto de vista referencial, generalmente no estamos mirando. Esa memoria está hecha de una sustancia donde recordar no es eufemísticamente pensar en el pasado. No, recordar es abrir zanja de un presente continuo que reclama, y con justa razón, su lugar no solo en las futuras antologías, sino en todo el quehacer literario. A veces a mí me da mucha tristeza ver cómo en las lecturas de poesía, quienes la organizan, pareciera que piensan en nuestras autoras como una cuestión de rellenar. No, para que haya 3 hombres y 3 mujeres. No, o sea, unos criterios que realmente no se corresponden con lo que, a mi juicio, debería ser la valoración de nuestras autoras. Entonces, eso también tenemos que comenzar a cambiarlo, porque son los elementos sobre los cuales lo patriarcado termina institucionalizándose de tal manera que nos parecen normales. La ponemos a leer a las 2 de la tarde cuando no hay nadie. Mientras que los macho men, las grandes estrellas, leen en el prime time. Entonces, a mí no me parece justo. O ponen una como para disimular la cosa. Eso yo lo he visto. A mí nadie me va a llevar preso por decir eso, porque además yo lo he visto, porque además yo no pertenezco al mundo literario. No, yo lo que hago es mis observaciones a partir de como investigador que le agradan estos temas. Bueno, cierro con esto. En epigramas, el maestro Juan Calzadilla realiza una hipertextualidad a lo Gerald Genet, que a mí siempre me pareció genial. Lo hace específicamente utilizando una cita de George Boveri. George Boveri dijo, el maestro Calzadilla tiene un librito que se llama Epigramas. Ahí hay un poema que se llama Historia del Poema. Ahí dentro de ese poema hay un epígrafe que dice: los profesores de literatura dicen de la poesía cosas que yo no diría del peor de mis enemigos. Yo lo único que espero es no haber sido como ese epígrafe. Gracias.
Buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí en esta actividad, en este seminario, como escritor invitado. Quiero agradecer al CENAL, al Ministerio de la Cultura y al poeta Isaías Cañizales por siempre pensar en los poetas, en los escritores jóvenes. No nos conocíamos en persona, más allá de por allá en Trujillo, en una bienal de Ramón Palomares, pero le agradezco que se preocupe por mi obra, por mi trabajo y siempre estuvo pendiente de mi seminario, de lo que podíamos conversar aquí. Así que para mí es un verdadero honor. Quiero rescatar algunas cosas que decía el poeta, ¿no? Compartimos algo. Yo no creo como tal en la poesía joven. Yo diría que es la poesía actual, más allá de la edad que uno tenga. Obviamente, se pueden dar discursos acalorados sobre el tema. Y con la literatura de género pienso lo mismo. La poesía o la narrativa o cualquier género literario es ese género más allá que sea escrito por una mujer o no. Obviamente es un tema muy delicado por el tema del patriarcado, de que la mujer siempre ha sido rezagada. Es muy común ver en la literatura joven, sobre todo en la mujer, el tema de lo hipertextual, un desenfado a la hora de escribir, desbordan los géneros literarios y efectivamente, como decía Isaías, el tema de la memoria en los jóvenes en general, pero en la mujer sobre todo, posiblemente porque la mujer es muy familiar y es el centro del hogar, entonces el tema de la familia y de la memoria está muy vinculado con la mujer. Yo aquí vine a hablar de mi obra, pero voy a hacer un esfuerzo de hablar lo menos posible de mí y sino, hablar de otros. Vengo en representación de jóvenes escritores trujillanos extraordinarios, como Emmanuel Colmenares, que tiene una obra también muy hipertextual, una obra telúrica marcada por la memoria, una poetisa como Daniela Lozada, Richard Arandia, son jóvenes que están haciendo, Daniel Ardila, un trabajo muy, muy interesante y por el fenómeno de las redes sociales se están dando a conocer en el mundo entero. Entonces eso es algo que es interesante de estudiar. Isaías me buscó, me comentó que lo ayudara con el tema de la antología de poesía joven y estoy montado en eso y me alegra muchísimo. Y hay dos cosas que me parecen interesantes. Primero, el tema de que la mujer por alguna u otra razón siempre ha sido rezagada. Yo le añadiría a eso el tema también de los escritores de las regiones. Tal vez no somos, digamos, tomados en cuenta debidamente. Obviamente, el Estado ha hecho un esfuerzo muy grande en visibilizar a los escritores y a la mujer. Aquí tenemos dos ejemplos, dos trujillanos campesinos que estamos aquí representando al Estado, representando a la nación. Pero sería interesante hacer un estudio desde la semiótica y desde los propios estudios culturales sobre esos dos axiomas, la mujer y los escritores de la región. Entonces, mi seminario trata sobre Rafael Cárdenas, un poeta entre el oficio y el asombro. Una de las cosas que no acostumbro a hacer es hablar de mi faceta como escritor, sobre todo de mi obra, porque considero que son los lectores y los críticos quienes son los más idóneos. Hoy asumiré ese papel con la sencillez y humildad que me caracterizan. Yo siempre he estado, por mi formación familiar y académica autodidacta, yo siempre he estado en contra del ego. Pero obviamente toda creación artística es un orgullo y es algo en la cual uno se siente alegre. Pero véanlo como cuando un niño es un papagayo, que es lo que quiere es ver su papagayo volando en lo alto, o un cometa volando en lo alto del cielo, más allá de pretensiones que no vienen al caso. Hay algunas preguntas que yo siempre me las hice como escritor y voy a hablar un poquito sobre ellas. Algunos poetas o escritores se las hacen, otros no, porque obviamente esto es muy sugestivo. ¿Qué es la poesía? ¿El poeta nace o se hace? Cuando decimos que es la poesía, yo diría que la poesía es esa percepción que tiene el ser humano a través del lenguaje de contemplar una realidad y de transformarla. Es una percepción que todos los seres humanos la tenemos y que se puede cultivar y se puede desarrollar. Yo diferenciaría
la poesía como esa percepción de las cosas, esa capacidad que algunos poetas tienen de encontrar belleza y algo único en cosas cotidianas o en cosas que tal vez otras personas, no porque no tengan la capacidad, sino porque no tienen la disposición, tenemos esa sensibilidad, y sobre todo los escritores que vivimos en zonas del campo. Bueno, yo no vivo en el campo, yo vivo en el eje panamericano vía Caja Seca, pero para los trujillanos es muy difícil sacarnos el tema del campo de nuestra vida, pues. Aquí el poeta es de Boconó y seguramente creció leyendo Palomares, y yo también. Yo cuando tenía más o menos como 12 años, siempre fui una persona muy introvertida, de hecho lo soy, aunque no me va mal el hablar, pero siempre fui muy introvertido. Y a los 12 años yo un día me sentía solo. Mi papá era un gran lector, hablaba 4 idiomas, él era médico. Y yo no tenía el hábito de la lectura a los 12 años. Y en medio de mi soledad me acerqué a la biblioteca de mi padre y saqué un libro. Y era un libro de Pablo Neruda, y en ese libro conseguí el poema que se llama La Poesía. Y ahí descubrí, en esa época yo decía que yo iba a ser sacerdote, porque yo amaba a la gente y la sigo amando. Y me conmuevo ante muchas cosas que tal vez otras personas no. Entonces yo decía, bueno, yo voy a ser sacerdote. Y cuando leí ese poema dije, no, no es sacerdocio, yo voy a ser poeta. Y bueno, y así nació un oficio que he ido cultivando con el tiempo. Entonces, por un lado ese concepto de la poesía, y por el otro lado el concepto de la poesía como género literario, que para poder escribir necesariamente o preferiblemente hay que conocer preceptos literarios, hay que estudiar y básicamente hay que leer. A través de la lectura nosotros conocemos toda esa tradición, que esa tradición a veces hay escritores que la derrumban, pero para derrumbarla hay que conocerla indudablemente. Entonces, sobre todo para los jóvenes, mi mensaje es, yo también fui promotor de lectura por muchos años, porque es que cuando uno se enamora, uno quiere que también los demás se enamoran. A mí ese sacar el libro de la biblioteca de mi padre y enamorarme de la lectura, a mí me cambió la vida, no solamente como escritor, sino como persona. Y que no quisiera yo que las demás personas pasen por lo mismo. Posiblemente yo sea uno de los trujillanos que más ha conocido el mundo y nadie me quita lo bailado, pero no porque he ido físicamente a esos lugares, es que a través de la lectura se me abrieron horizontes, conocí países, maneras de pensar, empecé a ver la lectura como uno de los hechos democráticos más grandes que existen, porque tú te pones en el lugar del otro. Hay un término muy usado en la sociología que se llama alteridad, y me parece hermoso porque es esa capacidad de ponernos en el lugar del otro. Entonces la poesía también me ha enseñado a ver la realidad y a entenderla. Lo otro es que si el poeta nace o se hace, bueno, pueden ser las dos cosas. Obviamente hay personas que nacen con alguna aptitud con P, que tienen cierta predisposición a la hora de escribir o a la hora de entender el mundo, digamos. Pero se pueden hacer con con esa actitud, pero cualquier persona se puede hacer poeta. Ese discurso de las élites de que el poeta es un pequeño dios, de que se le dio aquella autoridad de poder estar por encima de los demás, yo obviamente no lo comparto. Lo que decía Huidobro, el poeta es un pequeño dios. Yo veo más al poeta como un chamán que oficia a la tribu y que a través de él hablan muchas voces. Por eso también comparto lo que decía Isaías, que a veces cuando uno habla desde mujer o habla desde otro, porque ya uno a veces confunde el término, uno confunde primero el tema del tiempo, la poesía y la literatura en general, pudiera ser completamente atemporal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sobrepasamos ese tiempo, muchas personas pueden verse reflejadas en lo que nosotros escribimos. Entonces, bien sea porque tú tienes un talento, porque lo cultivas, desde cualquiera de las dos vías se puede llegar a la poesía, obviamente. Yo llegué a la poesía, digamos, en mi proceso de formación, al revés de la mayoría de los escritores. Yo empecé con la poesía clásica y es muy extraño, porque a través de
digamos, de esa pasión que me dio la lectura, empecé a conocer la métrica española, la poesía clásica en general, y empecé a escribir mis primeros sonetos y mis primeras décimas. Entonces aquí tengo un pequeño texto que habla sobre eso. El soneto es una de las formas poéticas más bellas que ha sobrevivido con el paso de los años. Su procedencia es de Italia, aproximadamente en el siglo VII y VIII. Es un poema que consta de 14 versos, 2 cuartetos y 2 tercetos. En cuanto a la forma, es el poeta Petrarca quien le da su estructura clásica. El poema clásico está conformado por 14 versos en decasílabos, es decir, 11 sílabas. Sílabas métricas o poéticas. En este sentido, Pedro Paredes, en 1985, comenta: soneto no será sino aquel en el que la exactitud y la armonía del verso coincidan lo más fielmente posible con la precisión y la fluidez del pensamiento lírico. Otro aspecto importante en el soneto es la distribución de los acentos internos que le dan profundidad musical. Son 4 los más importantes versos en decasílabos. El enfático con acentos en la primera y en la sexta sílaba, el heroico con acentos en la segunda y la sexta, el melódico donde lleva los acentos en tercera y en sexta sílabas, y por último el sáfico con acentos en la cuarta y en la sexta u octava. En cuanto a las rimas, el esquema es el siguiente: A, B, B, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D. Es la forma en la que se termina la rima. Cuando yo empecé a escribir sonetos, muchas personas me decían: Rafael, soneto, ya la poesía clásica quedó en el pasado. Eso es una camisa de fuerza. Eso no te da la libertad. Y yo decía, bueno, pero para mí sí es una libertad, porque simplemente tengo reglas y sobre esas reglas yo volco mi oficio, mi pensamiento. Entonces, como les decía yo ahora, yo sí creo que el poeta debe derrumbar esquemas y debe tal vez escribir caminos nuevos, pero para hacer eso yo aconsejo que primero hay que conocer la tradición. No necesariamente la poesía clásica, a mí me sirvió, yo empecé por ahí y creo que fue el mejor de los caminos. En Venezuela, cuando hablamos de soneto, ¿cómo no nombrar a Ana Enriqueta Terán? Impresionante. La melodía interna de los versos de Ana Enriqueta no la he conseguido en otro escritor venezolano. En alguno que otro poeta clásico español, obviamente sí. El tema ese de la musicalidad. Isaías decía que a Ana Enriqueta no le gusta el término de poetisa, no le gusta. No me lo llegó a decir a mí personalmente, pero bueno, yo como fui promotor de lectura por muchos años, en ese momento supe que fueron a hacerle una entrevista y se molestaba cuando le decían poetisa. Y ella en la mañana se levantaba bien temprano, se ponía hermosa con esos vestidos de costumbre y se pintaba. Y un día le preguntaron: Ana Enriqueta, ¿y por qué te vistes así desde temprano? O sea, ¿cuál es tu razón? Y ella decía que se vestía así para recibir la poesía. Era una mujer extraordinaria, extraordinaria. Y la mujer trujillana en general tiene esas cualidades como de una magia. Y si yo tendría, las comparaciones siempre son odiosas. Si yo tendría que decir quién va a suceder en mi término literario a Ana Enriqueta Terán, yo diría que Sol Linares. Y muchos dirían, ajá, pero Sol es narradora, sí, extraordinaria. Impresionante la capacidad de desenfado con que escribe. Cuando quiere escribir informal lo hace, pero tiene un lenguaje poético también. Y Sol Linares escribe poesía, aunque se haga la disimulada. Claro, estas cosas las comento porque tengo la fortuna de conocerla como escritora, pero también como amiga. Ella y Daniel Linares son escritores extraordinarios en su dimensión literaria, pero también en su dimensión humana. Y eso también me parece interesante, que a los jóvenes escritores se les invita a estos eventos para conocer digamos que su visión del mundo, no necesariamente su escritura, sino su pensamiento. Entonces, definitivamente,
El soneto es un género que en Venezuela se está cultivando muy poco. Leonardo Ruiz escribe excelentes sonetos, el esposo de Ana María Oviedo. Excelentes sonetos. No sé si actualmente lo sigue cultivando. El poeta Nabil Naime, que es de aquí de Los Teques, pero vive en el Líbano, un extraordinario poeta, también cultiva la tanca, el soneto y la décima, y lo hace muy, muy bien. El verso, vamos a hablar ahora un poquito sobre el verso libre, ¿no? Digamos que estos títulos que yo vengo desarrollando son aquellos que como escritor a mí me surgen preguntas, pues, o me surgieron en un momento y yo espero en algún momento de la vida contestarlo, porque es como el tema de la poesía, nadie sabe lo que es la poesía. Uno puede hacer alguna aproximación. Entonces, viendo la poesía desde el punto de vista libre, ¿no? Pero haciendo énfasis en el tema del ritmo. Ritmo en la poesía libre, verso libre que nada tiene que ver con caos y anarquía, aunque muchos escritores se pierden en esta falsa libertad. El ritmo es un rasgo determinado por la distribución de los acentos, los silencios, el jugar con sílabas largas y cortas, con la recurrencia de los recursos literarios. A través del poema evocamos un pensamiento emotivo, sublime, y permite trascender los hechos de nuestras vidas. Es decir, la poesía es una permanente lucha contra el olvido. A través del verso expresamos una dinámica interna. Según el viejo Erra, la poesía debe tener 3 niveles: melopea, fanopea y logopea, es decir, ritmo, imagen y capacidad estética de las palabras. Esta trinidad le da al poema la musicalidad superior, unidad estética y trascendencia del lenguaje, volviendo a Pound cuando dijo: el arte de la poesía no es más sencillo que el arte de la música, hay que dedicarle tanto esfuerzo al arte del verso como al arte musical. Entonces, aunque el verso libre te da una libertad en cuanto a la estructura, uno como poeta, al menos de una manera personal, yo tengo mis normas, mis pausas, mis silencios, a donde corto los versos, porque aunque sea verso libre, el verso libre tiene sus normas, al menos para mí, es algo muy subjetivo, obviamente. La poesía es una tensión del lenguaje, una transgresión de este, melodía marcada por recurrencias, por marcadores distintivos que llevan una secuencia de la emoción que viene a ser la gran voz dentro del contenido. Quiero compartir con ustedes un verso libre que me parece extraordinario, del poeta chileno Benjamín León. Él tiene un libro que se llama Canciones para animales ciegos. Él ganó el Juan Ramón Jiménez con ese libro. Es un libro de protesta social por el tema de cuando la dictadura atroz de Pinochet. Y la misma temática de Ruinas en la Casa, del poeta Isaías. Y yo admiro mucho el tema de la denuncia social, yo la admiro mucho en muchos escritores, que yo la uso muy poco porque digamos que a mí me mueven otros ejes en la poesía. Tal vez mañana me levante y escribo poesía de ese tipo. También he sentido miedo de caer en el tema del proselitismo, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, este poeta escribió un libro hermosísimo con versos alejandrinos, es decir, versos de 14 sílabas. ¿Qué es lo que yo resalto de ese libro? Que tú lees el libro y no pareciera que estás leyendo Canciones para animales ciegos, del poeta Benjamín León. Y dice así: indivisible el frío cruza mi corazón, ciudades de la noche cayendo por el miedo, arbustos oxidados que se extienden en furia, deshacen su memoria, hurgo lugares, sopio. En la fosforescencia pregunto en timidez,
¿De qué temible manto nos arroja la noche? ¿Qué máscaras tendrá su rostro desahuciado? ¿Qué forma su color para los niños huérfanos? Discurro entre metales en su velocidad, bajo la atroz del rumbo de su milicia ciega, y tiemblo desolado mirando los errores. Solo palomas grises nacen de los olivos. Impresionante. Uno de los versos de los poemas libres que a mí más me gustó voy a leer solo un fragmento de Octavio Paz, que es uno de los grandes poetas de la lengua. Y este poema lo leí hace como 20 años, y la primera vez que lo leí no paraba de llorar. Y yo leo y me sigo conmoviendo como el primer día. Porque si algo tengo como lector, yo digo que yo soy más lector que escritor. Porque yo disfruto la literatura más leyéndola que escribiéndola. Entonces, el fragmento dice así: un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado, más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. El poeta está hablando de un manantial de agua. Y entonces él reitera imágenes que tienen que ver con eso, con ese fenómeno de la naturaleza que es una fuente de agua, pues. Pero es impresionante como le dice un sauce de cristal, hermoso, y eso es la poesía. Es usar las capacidades poéticas o hermosas del lenguaje cuando así el poeta lo decide, pero cuando no, el poeta quiebra el lenguaje y crea otra realidad. Es una realidad que es atemporal y que sirve. ¿Por qué el poeta quiebra el lenguaje? Porque el lenguaje no le sirve para decir lo que él está contemplando. Otro aspecto es el tema de las influencias. Para muchos escritores, el tema de la originalidad lo tratan de decir que son completamente originales, y nadie lo es, a mi juicio, nadie lo es. Nosotros simplemente somos las voces de muchísimas otras personas y poetas que existieron. Es una tontería decir que no tenemos influencias. Claro, hay poetas que se parecen tanto a una influencia que no es él, pero ya eso es otro tema. Nosotros como poetas o escritores tenemos que hablar de esto sin complejos. Voy a nombrar a algunos solamente. De la literatura española, que fue de la primera en la que empecé a tener una aproximación: Juan Ramón Jiménez, Antonio Gamoneda, sobre todo este último, la poesía de Antonio Gamoneda, yo creo que de la lengua viva es el poeta más grande que tiene la lengua española. Muchos pensarán diferente y lo comparto. Luego la literatura cubana, eso es impresionante. Yo estuve en Cuba en el 2006, creo. Y cuando yo pisé a Cuba, yo dije, llegué a mi casa, porque a través de la lectura conocí la literatura cubana en general, pero sobre todo los poetas. O sea, es una literatura que me ha marcado como lector. Básicamente el poeta Eliseo Diego, con una obra enorme que habla del silencio y del tiempo, un poeta poco valorado a mi juicio en América, es realmente de los grandes. Dulce María Loinás y José Lezama Lima, también Fina García. La literatura cubana en general es muy, muy buena, ensayo, narrativa y poesía, pero obviamente lo que más he leído es poesía. Y todos estos escritores que estoy nombrando me han marcado como lector y por consecuencia como escritor. De México, Octavio Paz. De Chile también, la literatura chilena tiene una alta estima en mi biblioteca y en mi pensamiento. Gonzalo Rojas escribió obras extraordinarias. Y un poeta también poco valorado, incluso en Chile, se llama Jorge Teller. Le decían el poeta de la aldea. Él hablaba mucho de esos lugares, parecido a Ramón Palomares. Y incluso en Chile no se le ha dado el lugar que merece, pero es un gran escritor. ¿El apellido Jorge?
Teller. Teller. Gracias. Y de las nuevas generaciones, Benjamín León, el escritor, el poeta que les acabo de nombrar, que ha ganado diversos premios internacionales de poesía en España, entre ellos el más reconocido posiblemente sea el Juan Ramón Jiménez. Y de los venezolanos, bueno, voy a nombrar solo a 3 porque si no se me pasa el día aquí. Ramón Palomares, Eugenio Montejo y Luis Alberto Crespo. De Ramón Palomares, yo no soy una persona que vive en el campo, yo no soy alguien de campo ni de montaña, yo vivo en una zona plana, pues, en la carretera panamericana que va vía El Vigía. Pero conocí muy bien el campo trujillano a través de la obra de Ramón Palomares. Y de todos los aportes que él hizo a la lengua y a la literatura venezolana, yo diría que una de las cosas que yo más valoro es el tema de la universalización del campesino, que obviamente el tema del poder lo tuvo como desplazado el campesino por muchísimos años. Y el tema de la cultura trujillana, o sea, esa manera de hablar de nosotros, que la decía Ramón Palomares, que era un intelectual de primera línea, pero él hablaba como un campesino. Y eso tiene un valor enorme, que muchos escritores trujillanos sin querer escriben muy parecido a Ramón Palomares, porque es que tuvo una influencia muy grande, no solamente en trujillano, sino en todos los venezolanos, digamos. Yo voy a leer también aquí un pequeño texto que escribí sobre Ramón Palomares, ¿no? Y su poética de la memoria. La poesía de Ramón Palomares es una apología a la memoria, la nostalgia. Su poética fundamental crea el mundo del campesino de los Andes venezolanos, universaliza esas cumbres, su gente, el oficio del campo, los paisajes incorruptos, los ríos purísimos. Ramón Palomares es un poeta regional que trasciende lo local. Sus versos son universales. El campesino en Palomares, que no sale de su tierra, no emigra, vive cantando y viviendo en esas frías cumbres. Ese trabajador del campo es una metáfora del hombre de Venezuela y el mundo que ama y celebra la tierra. Entonces, Ramón Palomares para nosotros no está muerto, es lo que decíamos de lo atemporal. Y la vida y la muerte es algo que tal vez esté marcado por el tiempo, porque para muchos de nosotros algún familiar muere y sigue viviendo con nosotros de alguna manera. Y así son los campesinos de los Andes. Siguen viviendo con sus muertos, los tienen en sus altares, los recuerdan, hablan con ellos. Es normal ver personas de avanzada edad tomándose el café en la mañana y conversando con sus antepasados. Es impresionante. Vemos en Ramón Palomares la magia de nuestros campos, el tema de los muertos, lo atemporal, sus ríos. Yo veo en la poesía de Ramón Palomares los momoyes dando saltos, el hombre y la mujer común, que por muchos años en Venezuela era una sociedad que despreciaba al hombre del campo, al hombre humilde y al hombre pobre, y Ramón Palomares les escribió. Voy a finalizar esta breve intervención con unos pequeños textos escritos por mí que tienen que ver con la temática que estamos tratando. El primero se llama Hay días. Hay días en que quiero poner los sentimientos sobre la mesa, lanzarlos sobre el tapete como un juego de naipes, conocer con qué cifras arcanas le ha puesto la vida, abrirme el pecho como una ventana y mostrar las quimeras que en él habitan, saber si estoy hecho de arenas, carne o viento. Hay días como hoy en los que quiero desnudarme de mí, deslastrarme de antifaces y noches, descifrar cuál es el nombre de pila del reo que llevo dentro. En esta cárcel de huesos, quiero mirarme en el espejo, encontrar en algún rincón de la cortina de vidrio respuestas, entender por qué cuento amaneceres por ocasos y por qué llevo en los ojos mandarinas verdes. Llueve, la cumbre se derrama sobre sí misma,
Diminutos planetas se posan en las hojas y despierta la nostalgia que habita en el miocardio de la tarde. En los árboles incorruptos y fachadas en vértigo, han dejado sobre las calles espejos improvisados, donde un cielo narciso no deja de mirarse, el agua golpea el silencio de la piedra, con la lluvia viene la metafísica a poblar el mundo de seres verticales, un viento tose sobre las ventanas el olor vegetal, la fragancia de los frutales, llueve sobre el ombligo las flores, en la sombra incierta las farolas, y allí estamos sin palabras, frente a la lluvia fina, sin apuros y generosa de siempre. Como una vela en agonía, dudando entre la luz y la penumbra, está la chicharra cantando su prédica, niña huérfana y afligida, aferrándose a un árbol que no soltará ni con la muerte. Penetro el ruido y lo agoto, contemplo espacios callados, recorro los fértiles senderos donde aparece el vigor y el destello. En la anatomía del silencio escucho las corcheas de la sonata pura, cuando los oídos se apagan y se abre el corazón con una flor en celo. Muchísimas gracias.
No voy a decir que esto se terminó. No, yo no soy inocente. Estamos amañados. Soy inocente, por favor. Yo me voy a valer hoy de mi control de este curso. En las poetisas, con antipatía el término, que mencionaste, está una antología acerca de Luisa del Valle Silva, que hizo Alfredo Silva Estrada. Está en Monte Ávila. Estupendo, porque ella creo que fue la tía de él. Y de ella yo he encontrado mucha poesía en el Universal. Sí. Ella escribía mucho ella. Los epígrafes que tú mencionaste me sacudieron mucho, porque yo he observado en el 19 que como las mujeres se incorporaron con un lapso de unos 30 años con retraso al universo lector, digamos que en parte eso fue muy importante y positivo, porque como ellas empezaron a leer a los románticos más o menos en los 50, 60, cuando empezaron a publicar, recurrían mucho de Venezuela entre 1830 y 1872, y no te imaginas lo que he encontrado en dramaturgia, en poesía y en relatos. Es estupendo, y esa sí está desconocida totalmente. Estupenda intervención. Estaba reacio a hablar de él, porque él bueno, y casi le pego un taconazo. Usted tiene que hablar de usted, pero ¿qué cosa es esa? O sea, ¿dónde se ha visto la modestia en un escritor? Eso no existe, por favor, eso no existe. Cuando hablabas de las rimas y de tus inicios clásicos, estaba por preguntarte, bueno, a ti también a ti. ¿Ustedes se han detenido a observar, digamos, dentro del espacio urbano, cómo se están manifestando los jóvenes cuando rapean? Porque en el rapeo hay absoluta vocación clásica, en ritmo y en rima. Lo que pasa es que les oigo muy escaso léxico, y entonces hacen unas rimas alguna vez de un sentido insultante. Pero de vez en cuando ocurren algunos que son bien notables, ¿no? A ver si en Boconó o no sé si este fenómeno. Se me permite. Lo mismo decimos de los decimistas populares. No tienen ninguna formación académica y te dicen las décimas precisas. Son décimas que luego de varios años de estudio yo no puedo improvisar una décima. Eso habla de mis limitaciones y habla de las capacidades del campesino, de las personas. Y es interesante lo que dices tú de rapeo, ¿sí? Adaptan su discurso al rap. Lógicamente, alguien con poca competencia lingüística usa, digamos, de rimas muy forzadas. Pero bueno, es un estudio cultural también aquí del cual hay que tomar en cuenta. Pero digamos que son cánones o son normas similares a la mente española, pero la cosa precisa, la poesía clásica me refiero. Pero la vida se va cambiando, sobre todo en las áreas urbanas, y cada quien va surgiendo, digamos, un movimiento del rap, pero tu aportación es muy interesante. Hay amplio paralelismo del rapeo, poesía clásica. Adaptan su discurso al rap. Lógicamente, alguien con poca competencia lingüística usa, digamos, que rimas muy forzadas. Pero bueno, es un estudio cultural también aquí del cual hay que tomar en cuenta. Pero digamos que son cánones o son normas similares a la mente española, pero la cosa, a la poesía clásica me refiero. Pero la vida se va moviendo y va cambiando, sobre todo en las áreas urbanas, cada quien van surgiendo, digamos, que como un movimiento, uno de esos movimientos es rap, pero tu aportación es muy interesante. Frenético. Hay algún paralelismo allí con la... Llegan los soviéticos y dicen, es que estos soviéticos, estos socialistas convirtieron a las mujeres, incluso les enseñaron a leer. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso que las mujeres ahora leen? Porque además la idea es someter. Y otra cosa es la totalidad. Entonces, claro, nos fijamos en ciertos espacios
porque políticamente sacamos renta de eso. Eso es algo que sucede en el universo, naturalizado de una forma, pero tremenda. Vean la conformación de los jurados en los premios literarios. Vean la conformación de los premios literarios. Vean la conformación incluso de los consejos editoriales. O sea, los escriben ellos mismos. A eso es lo que yo me refiero, que hay situaciones en las cuales hay una naturalización de los discursos, hay unas veces sí que lo asumimos, lo consideramos, que son de veces tipo lo pensamos, y entonces bueno, se le da oportunidad a un conjunto de cosas que en lugar de producir cambios, lo que hacen es confirmar lo que estamos haciendo. Entonces, por eso digo que no se puede confundir el hecho de escribir, porque sí escribe, claro que escribe, el proceso de publicación es distinto. Una autora de Harry Potter, el texto fue rechazado por cualquier cantidad de editoriales y el libro se da a conocer porque la autora insiste hasta que por fin por allá aparece una editorial que se la publica. Porque viene todo lo que sucede, nos guste o no, la autora. Hay situaciones en las cuales hay una naturalización de los discursos, hay una especie así que lo asumimos y consideramos que eso debe ser, lo pensamos. Porque además la mujer ya en su desesperación ya llega un momento que decide no tocar más puertas, ya nadie lo quiere. Sucede este tipo de situaciones que parecen mágicas propias del libro, pero que no son frecuentes en todos los casos. En la inmensa mayoría de los casos no sucede. Y no solamente un fenómeno que va a tocar solamente, en este caso porque estamos hablando de la mujer, pero también sucede con el escritor latinoamericano en otros espacios, sucede con el escritor de lo rural a lo urbano, es decir, hay un conjunto, y eso es gracias a una niña de Coro, parece también así como así debe ser el mundo, y realmente considero yo que debe ser, porque además la mujer ya en su desesperación ya llega un momento que decide no tocar más puertas, ya nadie lo quiere. Entonces sucede este tipo de situaciones que parecen mágicas propias del libro, pero que no son frecuentes en todos los casos. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Disfruté mucho las ponencias. Yo he estado acá junto con la señora Mirla en todas las ponencias y esta en verdad ha sido una de las que más he disfrutado. La pregunta es para ambos. Se la quería hacer al primer ponente, el señor Luis. No, Isaías. Ajá. Pero ya que usted es un poeta consumado, y bueno, yo también quisiera que usted respondiera a esta pregunta. Usted hablaba del desplazamiento de la voz como un escritor hombre, desplazar la voz a la hora del ejercicio de escribir hacia la voz femenina. Entonces yo quisiera saber qué reto significa esto, este desplazamiento, y cómo afrontarlo a la hora de ejercer la escritura, cómo asumen este reto, digamos. Yo parto de una premisa. La poesía es un acto de honestidad. La poesía tiene que ser de un acto de honestidad. Entonces, cuando uno recurre a la posibilidad de desplazamiento, tiene que hacerlo. Pero ya que usted es un poeta consumado, yo también quisiera que usted respondiera esta pregunta. Incluso usted hablaba del desplazamiento de la voz. Puedo poner en evidencia a través de hombre, por ejemplo, para el cuadro palestino, yo necesitaba la voz de los que están matando. Saber qué reto significa esto, matanza del palestino abiertamente, que da la gana, ellos son los de los malos, y entonces están haciendo lo que les da gana porque simplemente no hay nadie que les ponga un parado. Entonces había un momento en que yo necesitaba poner en evidencia con todo lo que, porque yo no escribo por inspiración, yo escribo porque también investigo, porque hay temas en los cuales quizás de los poetas que él ha mencionado, todas esas lecturas tienen que ver conmigo, pero usted revisa mi obra y le va a costar saber si la única manera que usted sepa que yo soy trujillano es porque afuera yo siempre pongo no he estado pero por ejemplo los libros míos, Las Rutinas de la Casa, está supeditado a un contexto evidentemente de lo que sucede en Chile, cuadernos palestinos, instrumentos de la guerra. La mayoría de los libros que he publicado no tienen una relación directa tengo algunos poemas así diferentes al tema del campo, ¿no? Pero cuando uno hace eso, uno lo hace porque de alguna manera
necesita manejarse con unos elementos que de lo que yo soy me desborda. Le leo esto rapidito. Carta de una niña palestina a los Reyes Magos. Dice así: ayer, cuando vi arder las puertas de mi casa, supe que tenía la edad suficiente para pensar en la muerte. Esa luz amarilla que llegó sin avisar y atravesó las paredes trajo consigo la certeza de que en algún momento formaré parte de estos escombros y que mi cuerpo terminará metido entre los desvaríos de las balas y los agravios recurrentes de los bombardeos. Siento que mi destino está escrito en la caprichosa voluntad de mi Padre, en la inescrutable terquedad de un orden que establece los rigores de la existencia. Quizás por eso intento buscar la sonrisa que se fue apagando durante las madrugadas, donde la algarabía de las metrallas era el único canto legal. De esos desamparos conservo el estupor de ver a mi padre caer como un árbol seco, de recordar su rostro en medio de ademanes inconclusos, pues la certeza del exterminio no da tiempo para la despedida ni para el abrazo que suprime ante la arrogancia de un dictamen impostergable. Vi sus ojos extraviados en la miserable certidumbre de saberse el eco de una plegaria. Él no pronunció mi nombre para que la muerte se alejara, para ahuyentar los espasmos de estas contradicciones, cuyo propósito no se detiene en denuncias. Tengo el grito velado de mi madre buscando los restos de mi hermano, ese pequeño colibrí que nunca supo del miedo, pero que quedó sembrado en las cenizas del patio. Y también están las vejaciones que nos hacen caminar en círculo, que se aferran como puñales incrustados en la espalda. Reyes del Oriente, simulación última de mi infancia, que su paso por estas tierras no esté signado por el vejamen de estas líneas. No reparen ustedes en oro, incienso o mirra. Todavía siento el olor a pólvora en la mirada y me conformaría con una tarde sin matanza. ¿Será ese el único deseo de una niña que bien podría juntarse con sus padres? No se detiene en denuncia. Tengo el grito velado de mi madre buscando los restos de mi hermano. No es solamente el cambio de género o de voz, sino de sujeto. Ya hay un cambio de sujeto. Quien habla era la niña, porque él como poeta necesitaba que fuese ella la que habla. Y yendo más allá de eso, yo vivo en una zona rural y muchos de mis poemas son poemas de ciudad, de lo que vive la gente en la ciudad. Y no es que no sea honestidad, es que muchas veces nosotros cuando hablamos por otro. Bien sea por inspiración, aunque Miguel Ángel decía que la inspiración existe, pero que te encuentres trabajando, pero también por determinación. Mira, voy a escribir sobre esto porque intelectualmente o humanamente quiero hacerlo. Entonces, muchos de mis poemas hablan sobre la ciudad y yo no vivo en una ciudad y no dejo de ser auténtico por eso. Con eso no estoy siendo falso. Porque más allá de eso, es que el tema de la temporalidad y de la ubicación también en la poesía es complicado. Pero sí se puede hacer si lo haces bien. Muchas veces nosotros cuando hablamos por otro. Bueno, no sé si es Rafael Isaías o Isaías Rafael. Pero también por determinación. Un juego. Que no sé si es Rafael Isaías o Isaías Rafael. Entonces, muchos de mis poemas aguas del mismo río. Sobre la ciudad, y yo no vivo en una ciudad y no dejo de ser. Voy a hacer una imagen que es la siguiente. O hacer memoria de una imagen. En la casa San Luis de la aldea Las Mesas, en los encantamientos de la laguna de García, tierras del Uribante, en Pregonero, mi tío Yades, por las muchas razones, tiene que venirse a vivir al pueblo. Y él le dijo a los hijos: yo quiero una casa que esté en la salida o en la entrada del pueblo. ¿Y por qué quiere una casa en la salida o en la entrada del pueblo? Porque Pregonero tenía una salida, una sola carretera que entraba y salía. Ya después abrieron una carretera por la vía llana, por las represas, por el asunto de las represas. Entonces él quería una casa a la entrada y salida del pueblo, porque por ahí iba a entrar toda la gente, los humildes, los poderosos, todos, y él quería saludar a todos. Y
cuando entraban, saludarlos, y cuando se fueron, despedirlos. En fin, como entraban por ahí las personas, también entraban los caballos. Y cuando comenzaban a pisar el asfalto, ya dejaban la tierra. Curiosamente, cuando comenzaban a pisar el asfalto, los caballos comenzaban a regalar sus cagajones. ¿Sí? A regalar sus cagajones, y esa calle quedaba así. Y mi tío era un hombre feliz al sentir esa esencia del campo, ese camino, el barro, la pisada y el otro caballo que venía y pisaba y todo esto. Mi tío Reinaldo Urbina Ramírez, él inmediato que pasaban los caballos y venía saludar a la gente, se iba a la parte de atrás de la casa y sacaba un canalete. Y él no esperaba que los trabajadores de la municipalidad o que los carros pisaran y se llevaran, sino que él comenzaba a recoger y tiraba hacia atrás. Hacia atrás estaba una pared pequeña, pero ahí al lado el cementerio. Y el lugar donde él colocaba esto era un pequeño terreno que no tenía fosas, no tenía. Mucha gente de la vecindad decía, para lo que quedó Reinaldo, para recogerle los cagajones a los caballos, y se burlaban de Reinaldo. Y un día Reinaldo ya decía, pero el jardín más bonito de Pregonero es el mío. Fundó, hizo un tremendo jardín con capacho, con girasol, de todo. Y él decía que esas eran las flores que cuando él muriera no fueran a otras flores de ninguna parte, ni fueran a otros jardines ni al campo a buscar flores, sino que cortaran. Llegó el día de llevar a tío allá a la tierra. Y el sacerdote, nunca he visto yo un sepelio con tanta gente. Y esas son las imágenes de Palomares. Pero esas son las imágenes de Máximo Gorki, de León Tolstoy, de todos los poetas. En otras palabras, de la gente sencilla de los pueblos. Ustedes son gente sencilla de los pueblos. Y él decía que esas eran las flores, y cuando él muriera, no fueran a comprar flores en ninguna parte, ni fueran a otros jardines, ni al campo, levantamos la sesión. Muchas gracias. Llegó el día de llevar a tío a los dos, muchísimas gracias. Fue una hermosa velada en donde hemos sido regalados por ustedes. Gracias. Un sepelio con tanta gente y tantas flores. Y esas son las imágenes de Palomares. Pero esas son las imágenes de Máximo Gorki, de León Tolstoy, de todos los poetas. En otras palabras, de la gente sencilla de los pueblos. Y ustedes son gente sencilla de los pueblos. En vista de la hora y del cansancio, creo que levantamos la sesión. Muchas gracias. Por la mano. No, eso no. A los dos, muchísimas gracias por una hermosa velada en donde hemos sido regalados por ustedes. Gracias. Muchas gracias.